a las 5 de la tarde. Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que están escuchándonos en su mañana. Aquí en España son las 5 de la tarde y hoy tenemos con nosotros a dos compañeros de la Universidad de Salamanca que vamos a presentar inmediatamente, la doctora Alicia Holgado y el doctor Juan Pablo Hernández. Vamos a tener este seminario, esta sesión. Voy a compartir la pantalla para que se vea la presentación. Un caso de éxito de digitalización en la educación superior, la Universidad de Salamanca. Este seminario se enmarca por una parte dentro del proyecto Strategy Hack y por otra parte dentro de la red de cátedras de Telefónica, en particular la cátedra Telefónica UNIR sobre sociedad digital y educación. Voy a empezar comentando el proyecto Strategy Hack. Un proyecto que se encuentra ya en su segundo año, un proyecto Erasmus Plus, que viene como hijo, podríamos decir, como continuación de otro proyecto que se llamaba EduHack. Los dos están relacionados con la parte de digitalización y este en particular, Strategy Hack, pretende dar las herramientas a los docentes y en particular a líderes institucionales, las herramientas y el ánimo, la inspiración, para que emprendan procesos de digitalización en la universidad. Por tanto, el objetivo es, por una parte, cubrir algunos de estos huecos que pueda haber en cuanto a qué cosas tenemos que hacer y, por otra parte, enseñar cómo se ha hecho en otros sitios y dar las claves, las herramientas que se puedan utilizar para ponerlo en marcha. El paquete de trabajo en el que nos encontramos ahora, el segundo, ya tenemos todos los contenidos desarrollados de este proyecto y ahora estamos inmersos en la fase de hackathon. Esta sesión, por tanto, forma parte de esa segunda fase que culminará con una sesión presencial en Arequipa, Perú. Pero hasta que lleguemos a esa sesión presencial en septiembre, vamos a ir preparando el terreno. Vamos a ir viendo seminarios de experiencias, de qué cosas tenemos que tener en cuenta. Vamos a abrir un curso que estará disponible en forma abierta para que cualquier persona pueda acceder y participar, leer, comentar con otros compañeros. Y por último, como digo, pues tendremos ese evento final en Arequipa, Perú, pues donde nos veremos bien en persona o bien por medio de la red, pues para trabajar sobre retos concretos que iremos pues concretando a lo largo de este periodo hasta septiembre. Como decía, la otra pata que soporta este seminario es la red de cátedras, en particular la cátedra Telefónica UNIR, que está en la misma línea que el proyecto Strategy Hack. Digitalización tanto en la sociedad como en particular en la parte de educación. Entonces, dentro de la cátedra, pues nos dedicamos a estudiar, sensibilizar e investigar entornos digitales, de tal forma que esa investigación repercuta en los agentes sociales y, en particular, en el sector educativo. Estudiamos y nos interesa mucho las TIC en la mejora, el apoyo, la integración y el condicionamiento de la metodología educativa, y para eso lo que hacemos es potenciar la producción de recursos educativos y divulgarlos. Todo esto se culmina pues con una comunicación muy estrecha entre la universidad, la empresa y la sociedad, de tal forma que todos podamos ir realimentándonos y, por tanto, obtener los beneficios que nos sirvan para todos. Eso lo hacemos pues, por medio de actividades de formación, proyectos de innovación docente, publicaciones, actividades de comunicación, convenios con empresas, redes de excelencia y participación en las actividades concretas de la red de cátedra telefónica. Tanto el proyecto como la cátedra están sustentadas dentro del Instituto de Investigación e Innovación en Tecnología Educativa, UNIR-AITED. Por aquí tengo la página web, que hace un montón de cosas. Yo quiero referirme ahora mismo pues, a dos. Por una parte, los proyectos de investigación
y por otra parte las cátedras, que son pues justo las que nos ocupan hoy, ¿no? Si visitan la página de Unidad IT, pues aquí pueden encontrar un montón de proyectos activos en los que estamos trabajando, entre ellos Strategy Hub y un conjunto de cátedras que también están bajo el paraguas del Instituto de Investigación que dirige el profesor Daniel Burgos. Bueno, pues entonces después de esta introducción, pues vamos ya al tema que nos ocupa esta tarde. No quiero robarle mucho tiempo a nuestros ponentes. Entonces voy a pasar a presentar a la doctora Alicia García Holgado, ingeniera informática, máster en sistemas inteligentes y doctora cum laude por la Universidad de Salamanca. Es profesora ayudante doctora en el Departamento de Informática y Automática de esta universidad y es miembro del Grupo de Investigación GRIAL de la Universidad de Salamanca desde 2009, liderando actualmente la línea de investigación Responsabilidad Social e Inclusión. Su investigación se centra en el desarrollo de ecosistemas tecnológicos para la gestión del conocimiento y del aprendizaje, así como el fomento de la diversidad y la inclusión en el ámbito STEM. Y ocupa la vocalía de Mujer en Informática de la Sociedad Científica Informática de España y es subcoordinadora de la comunidad CLEI de la Mujer Latinoamericana en Computación. Alicia, bienvenida, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y quiero presentar también al doctor Juan Pablo Hernández Ramos, diplomado en Magisterio de Educación Primaria, licenciado en Psicopedagogía, máster en TIC para la Educación y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. Es profesor contratado doctor, a ver, ¿dónde coloco esto? Aquí. Es profesor contratado doctor en la Facultad de Educación, también de la Universidad de Salamanca, en el área de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Y coordina el grado de Magisterio en Educación Primaria. Desde el curso 19-20 es coordinador de formación e innovación docente en el Vicerrectorado de Calidad y Enseñanzas de grado. Y su investigación la realiza en el Grupo de Evaluación Educativa y Orientación y de su unidad consolidada, Grupo de Interacción e e-Learning GRIAL. Sus intereses se centran en los métodos de investigación en ciencias sociales, la formación del profesorado, el uso de las TIC en educación y el desarrollo de la competencia digital docente. Igualmente, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias a vosotros, a vosotras por la invitación. Antes de daros paso, voy a hacer un último comentario y es que esta sesión es un caso de éxito en digitalización de universidades. Y entonces, Alicia y Juan Pablo están aquí por su papel muy importante que tuvieron en esa transición que la mayoría de las instituciones tuvieron que hacer de presencial a online cuando vino el confinamiento por el COVID-19. Y entonces lo que nos van a contar es muy de primera mano, muy desde la experiencia y por tanto nos va a reportar una información, un conocimiento muy valioso. Así que yo voy a dejar de compartir mi pantalla, voy a pasar el control y nada, de nuevo agradezco muchísimo que estéis aquí. Vale, perfecto. Pues voy a comenzar yo en un principio. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de nos estéis siguiendo o que nos estéis viendo en la grabación. Pues un placer compartir este ratito con todos. Y bueno, nos han puesto un listón muy alto con el título de caso de éxito. Entonces, quizá antes de empezar, lo primero que podríamos decir, yo quizá diría mejor casi caso de superación. Quizá con el tiempo veremos si fue más exitoso o fue menos exitoso. Podemos decir ahora caso de superación, de hemos superado la pandemia, hemos superado las circunstancias y bueno, podemos decir que yo creo que con luces y sombras, pero en general creo que podemos decir que bien. Tengo que hacer esta especificación ahora al principio, dado que ahora cuando empiece a contar todo lo que hicimos entre el grupo de trabajo que estábamos ahí en ese momento, voy a ser sincero y voy a contar cómo ha habido muchas cosas que surgían a partir del momento y quizá pues en ocasiones grandes avances o grandes mejoras pues surgieron en un principio como parches. Y hay que reconocer que ahora llega el momento en el que nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que pueden ser muy útiles en la época post-pandemia. Vale, dicho esto, pues voy a compartir la pantalla. A ver, tenemos aquí esta pantalla 2. Vale.
Pues creo que está todo correcto. Sí. Bueno, para que entiendan un poco esta breve exposición de la situación que hemos vivido, vamos a hacerlo como si fuera esto una línea temporal contada por dos personas. Por una parte yo, y luego vendrá Alicia a contarlo cómo lo vivió desde su punto de vista. Con una circunstancia, quiero remarcar de todo lo que ha comentado Natalia en la presentación, el hecho que decía desde 2019-2020, coordinador de formación e innovación. 2019-2020. Imagínense el momento en el que entro como coordinador de formación. Siendo causa-efecto una cosa de la otra, probablemente pues hay que entender esa circunstancia de que realmente casi ya mi incorporación en ese momento al vicerrectorado pues fuese incluso como una medida ya, la primera medida tomada para intentar paliar la situación y poner parches y solucionar el problema que teníamos. Y dentro del equipo de trabajo en el que estábamos, pues tuve la suerte de contar pues tuvimos un grupo de trabajo bastante bueno, humano, profesional, y pues salimos adelante. Y en ese grupo estaba Alicia, que en alguna ocasión pues yo era la persona que le llamaba y decía, Alicia, necesito esto, Alicia, necesito tal cosa, o Alicia o otro grupo de personas que teníamos el grupo de trabajo. Entonces quizá en esta historia a lo mejor cuando llegue la visión de Alicia, y quizá es más técnica, la mía más institucional, yo puedo ser el ogro, que era el que le llamaba y le decía, Alicia, lo necesito para mañana. Así que eso quizá también hay que asumiros el rol, pero luego al final somos amigos después de esto, que esto es lo importante, así que eso quizá ya es el primer indicador de éxito que hemos dicho, ¿no? Claro, entonces todo empieza 12 de marzo de 2022, las universidades cierran. Entonces, claro, ¿cómo vivo yo esto? Yo en aquel entonces estaba pues dando mi clase, nunca la olvidaré, estaba dando una práctica en la asignatura de metodologías de investigación por una clase, era un miércoles como a la 1 o así, de repente dice un alumno, dice, que viene el coronavirus. Empezamos a reírnos, yo hice alguna broma que luego con el tiempo me arrepentí, y dice, el primer caso de coronavirus en Salamanca, un estudiante de la Facultad de Educación. Bueno, pues entre la alteración que se puede provocar en estudiantes de primero, pues surgió el caso de que llegó el coronavirus. Hicimos muchas bromas todos. Bueno, aquí no viene, no te preocupes, vendrá de turismo, cosas así. Pero el caso es que llegó. Y la USAL actuó y fue de las primeras universidades, incluso adelantándose a la CRUE, que decidió cancelar sus clases. En un primer momento, ¿qué es lo que pensábamos todos? Los estudiantes y profesores lo considerábamos como un parón temporal. Bueno, esto es un tiempo, esto es hasta que lo controlan. Mira, alguno decía broma, bueno, las vacaciones de Semana Santa que se adelantan. Pero bueno, desgraciadamente pronto empezaron a surgir preocupaciones. Y dentro de esas preocupaciones, pues desde la Universidad de Salamanca, desde el vicerrectorado en cuestión, se empezaron a tomar medidas. Esas medidas, esas acciones que realizamos, pues las podemos dividir, como pongo en la presentación, en dos momentos. Un primer bloque que podríamos hablar como de la fase de urgencia, una primera fase, que es como hay una necesidad, hay que poner un parche, y luego una segunda parte, que la podemos llamar como fase de reflexión, en donde una vez que ya hemos vivido la circunstancia, que ya hemos salido de mejor o peor manera, vamos a reflexionar sobre ello, vamos a intentar aprender de lo que hemos vivido. Y entonces ahí estaría la fase de reflexión. Y como les pongo en esta primera diapositiva, que más o menos son las experiencias que quiero contar, son esos 6 casos, esas 6 acciones. En primer lugar, por los webinar SOS, que llamamos webinar, ahora hablaré de ellos. El término de webinar, ¿quién había hablado de webinar hasta entonces? No lo conocía, 4 o 5 éramos los que lo conocíamos. De repente era la palabra que todos oíamos más, webinario o seminario web, y ya. Luego os contaré brevemente cómo empezamos a crear píldoras audiovisuales, diseñamos un portal de formación e innovación docente, un programa de formación en SPOC, luego os contaré también un poco qué es un SPOC, aunque Alicia sé que tiene preparado para mostraros uno, y luego al final pues la reflexión con 2 acciones que hicimos, que fueron unos webinars, ya no eran webinars tirita o webinars SOS, sino unos webinars de reflexión, y el último, por cerrar este ciclo, que es lo que llamamos el ciclo de conversaciones CAS-USAL, jugando ahí con la casual y el nombre. La verdad es que estuvimos inspirados ese día con el nombre de conversaciones casual o casual. Y bueno, pues muy brevemente voy a pasar por encima de todas ellas según va la línea del tiempo. Entonces, nos habíamos situado, surge el coronavirus, cierran las clases y llegan las primeras preocupaciones. Las primeras preocupaciones que tenían los profesores eran ¿cómo me comunico yo ahora con mis estudiantes? Y cuando se acercaba la evaluación, todo el mundo estaba preocupado, si no toda la mayoría, por cómo les evaluó. En la vida nos habíamos preocupado en tantas ocasiones por la evaluación. Era lo que nos preocupaba a todos los profesores, la evaluación. ¿Y cómo evalúo yo ahora? Entonces, claro, nuestras primeras acciones desde el vicerrectorado fue enseguida buscar 4, 5, 6, 7 expertos
que puedan manejar este campo y empezar a optimizar y a presentar experiencias sobre herramientas del campus virtual. Nosotros tenemos la plataforma Moodle, perdón, en la USAL es Studium. Si alguna vez me refiero a Studium, pues que sepan que es el Moodle, el campus virtual de la USAL, plataforma Moodle, Studium. Y entonces, claro, las primeras acciones pues fueron eso, hablar de la evaluación y de las herramientas, y herramientas de videoconferencia, para poder haber videoconferencia, y herramientas del campus virtual. Y hablamos de evaluación tanto desde la perspectiva técnica, es decir, qué herramientas tengo, qué recursos tengo, como desde la perspectiva metodológica, en plan, alternativas a la evaluación examen, exposiciones, trabajos, debates, etc. etc. Y entonces hicimos un primer número de webinars. Pues fíjense, tengo aquí algunos datos de los primeros que salían. Estos webinars salían programados 48 horas antes. En plan, el lunes mandábamos un email y en aquel entonces teníamos capacidad para 200 personas. Claro, ahora a día de hoy capacidad para 200 personas. ¿Cómo hemos evolucionado en esto? Estos son los webinars SOS. Los webinars ya luego de reflexiones ya emitíamos en abierto, igual que estamos hoy emitiendo en abierto. Pero en aquel momento, en el principio, era un lunes, saco una inscripción el lunes por la tarde, el martes saco el listado y el miércoles un webinar. Y controlábamos la asistencia. Y ahí ponemos los primeros que fueron, pues examen síncrono con cuestionario, el cuestionario, normativa en derechos, alternativas a la herramienta. Y lo que hicimos fue, entre 2 o 3 semanas, repetir ediciones. Porque era lo que hacía falta, era lo que demandaban los profesores. Claro, y llega un momento en que decimos, no podemos estar repitiendo ediciones, vamos a grabarlas. Claro, entonces ya se empezaban a grabar los webinars para que la gente pudiera verlos en diferido. Y llegaba un momento en que nos dimos cuenta, oye, ver un webinar que a lo mejor duraba 1 hora o 2 horas en diferido, eso no es operativo. ¿Por qué no cogemos y empezamos a hacer los contenidos del webinar en pequeñas píldoras? Y generamos un equipo de trabajo y de repente, pues si antes era de 2 o 3 días, empezamos a buscar gente, buscar contenidos para diseñar píldoras. Y diseñamos unas cuantas píldoras, como por ejemplo en torno a 50 o así fueron más o menos, para que vean los contenidos, pues aquí más o menos un ejemplo, sobre herramientas, sobre las posibilidades que daba Google, sobre creación de píldoras audiovisuales, sobre manejo de herramientas de videoconferencia, Blackboard, Zoom, Google Meet, otros así que pueden ser interesantes y sobre todo potenciación del campus virtual. Claro, pero llegaba un momento en que teníamos ya grabaciones de webinar, teníamos un montón de píldoras. ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba? Bueno, aquí les he puesto ante nada pues unas recomendaciones más o menos de cómo son las píldoras, que bueno, no entra eso. Ahora vuelvo si eso para atrás. ¿Qué nos pasaba? Que nos encontrábamos con que ¿dónde metíamos todo ese contenido? Teníamos un montón de píldoras, teníamos un montón de webinars grabados. Entonces, pues también a la carrera y en cosa de 10 días, poco más, 10, 20 días, pues los técnicos diseñaron un portal que llamamos Portal de Formación e Innovación. A día de hoy, les he puesto aquí el enlace, es formacioneinnovación.usal.es, está disponible todo el material que se generó. Entonces, todas las grabaciones de los webinars, las píldoras que se generaron en ese momento y todas las demás. Y ahí está disponible. Y allí, si buscan, pues podrán ver colecciones de recursos, por ejemplo, todos los que he comentado antes de vídeos como alternativas para el examen PDI para examen, las conversaciones casual de las que hablaré al fondo, cómo hacer cuestionarios en Studium, los webinars que hacíamos, bueno, y quedaba todo grabado ahí. Bueno, aunque luego Alicia contará un poquito cómo sufrió mis prisas para grabar píldoras, pues bueno, las píldoras audiovisuales que diseñamos, pues bueno, tenían esta base, que tenían que ser vídeos de en torno a 7-15 minutos, por lo general todos más de 15 que de 7, incluso acelerándonos a última hora para entrar a ese tiempo porque queríamos meter mucho. Todo se publicaba en el canal de YouTube, además en el repositorio en abierto de la Universidad de Salamanca, es decir, que estaba disponible. También teníamos unas orientaciones, cuestiones técnicas para todas las píldoras y bueno, pues las cuestiones de contenido, más o menos una estructura para ser todas similares. Esto que puede estar, que a lo mejor en una situación normal requeriría una planificación y pensar, pues esto fue en 2 ratos, porque estábamos con las prisas, necesitábamos ya el recurso. Bueno, y aquí pues tengo puesto un ejemplo de una píldora, como por ejemplo, pues he buscado, dentro de la gente que los hizo, pues he buscado una de Alicia que me acompañaba, pues todas como montamos pues el logo de la USAL al principio, siempre al principio el título con el autor, los objetivos de la píldora, en este caso, pues mira, 14 minutos hizo Alicia, que se entendió, y aquí estaría, pues bueno, la presentación, ella pues nos contaba así, bueno, estaba aquí todo el vídeo, bueno, a modo de ejemplo, tampoco me quiero enrollar mucho más, creo que sí. Vale, a ver si pasa, bueno, aquí el portal de formación, y luego, claro, con estos recursos pues tirábamos para adelante.
Teníamos píldoras, íbamos generando píldoras, iba avanzando el curso, incluso hicimos algún par de sondeos por los estudiantes, aprovechando incluso la herramienta que teníamos montado y el sistema de producción de píldoras, se surgieron a lo mejor hasta píldoras que en principio otros años previos a la pandemia pueden haber sido útiles y no habíamos hecho, por ejemplo, no sé cómo conectar EduRoam en el móvil o aspectos de firma digital. Entonces aprovechaba ya también el mecanismo montado para mejorar y crear contenido. Claro, pero llegaba un momento que pues, la formación en sí del profesorado, de cara a las circunstancias, pues la íbamos cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Que de repente surgen nuevas necesidades. Ya no valen solo las píldoras, ya no valen los webinars, ya hacía falta necesidad de una formación más guiada. Ya. Y si tengo yo una duda, ¿a quién escribo? Porque sí, porque las píldoras pueden estar muy bien, pero al final pueden generar dudas. Y además también he puesto aquí en la presentación necesidad de reconocimiento de superación. Claro, eso es la forma académica de decir, necesitamos un papelito, un reconocimiento de la formación. ¿Cómo nos gustan los certificados? ¿O cómo ha hecho este sistema que nos gusten los certificados? Había que certificar esa formación. Y una decisión que tomó, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, que generó ciertas suspicacias, pero que a día de hoy pues yo considero un acierto, fue no certificar la asistencia a webinars, porque no consideramos adecuado un webinar abierto en YouTube, un webinar masivo en donde una formación no había ningún tipo de participación. La Universidad de Salamanca decidió no certificar en acuerdo junto con las universidades de Castilla y León. Las 4 universidades públicas acordaron no certificar webinars y no se certificó. Y luego también hacía falta un poco el factor social del aprendizaje, el hecho de poder tener un foro para comentar experiencias con los compañeros y con profesores que tienen más preocupaciones. Y entonces creamos el plan de formación SPOC. Aunque luego Alicia va a mostrar un SPOC para que se haya un poco más despistado. El SPOC es como un MOOC, pero los MOOC, que seguro que todos conocen, pero más concreto y más centralizado en una institución y menos personas. Creo, Alicia, que es ingeniera informática, ella luego me corregirá más o menos. Yo lo digo desde la perspectiva de educación. Yo lo veo así, como un MOOC, pero en pequeñito y cerrado. Y bueno, pues ahí hicimos el programa de formación SPOC, que eso sí fue un éxito. Ahí sí que no es porque salíamos del paso. Pasamos unas valoraciones con unas puntuaciones, pero unos valores que del programa de formación que llevamos años aplicando en la Universidad de Salamanca, el programa SPOC tuvo unas valoraciones altísimas. Nunca habíamos llegado a esas puntuaciones. La gente de los compañeros quedó muy satisfecho. Bueno, aquí puse unos datos, por ejemplo, de la primera edición que hubo, la primera edición que sacamos, para que haga más o menos un dato, pues la Universidad de Salamanca son unos 1.700 profesores permanentes, 2.300 en total, y más o menos sacando una inscripción así en una semana, pues estas fueron las solicitudes que tuvimos. Algunos de estos cursos, estos SPOC, a día de hoy se siguen realizando con la edición 4 y 5. Es decir, que parece que la pregunta que más nos puede quedar ahora es ¿qué nos va a quedar de esto ahora después? Pues de esto queda mucho. Hay algunos que actualizando los contenidos todavía siguen. Por ejemplo, aquí ven curso, cuestionarios, seguían, a pesar del webinar, seguía habiendo 400 solicitudes, herramientas de videoconferencia y bueno, como ven, los contenidos de SPOC son muy similares a lo que habíamos grabado en vídeo. Al final es el mismo contenido. Eran las mismas preocupaciones, tampoco tenía mucho sentido que cambiáramos los contenidos. Bueno, ¿y qué pasó? Que llegó un momento en que ya, pues más o menos habíamos superado el curso, habíamos superado la pandemia, habíamos superado el curso 19-20 y estábamos superando el curso, el siguiente curso ya con docencia híbrida y llega el momento de decir, hay que reflexionar sobre lo aprendido. Ha acabado el curso, lo estamos superando, vamos a juntarnos, vamos a reflexionar. ¿Qué nos va a quedar de esto? ¿Qué hemos aprendido? Claro, nosotros consideramos que en la reflexión está el aprendizaje. Yo se lo digo a mis alumnos en educación. Más que en la acción, incluso en la reflexión puede estar el aprendizaje. Claro, era el momento de compartir los logros y los fracasos para que aprendiéramos todos de los errores. Y claro, ¿qué había sido la pandemia? Un mal de muchos. Y yo decía, bueno, pues un mal de muchos lo podemos considerar como una oportunidad de aprendizaje de unos pocos, ¿no? Y entonces, pues generamos 2 actos, 2 acciones para reflexionar y aprender conjuntamente. Una a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, a nivel con profesionales a nivel del ámbito nacional en todas las universidades de España y contamos pues con un ciclo que llamamos, este ya no es el ciclo SOS de webinars, sino hicimos lo que llamamos el ciclo La nueva realidad docente de la universidad, lecciones aprendidas y reflexiones. Y contamos pues con 4 profesionales de prestigio a nivel nacional, como fue Francisco José García Peñado de la Universidad de Salamanca, Ángel Fidalgo de la Politécnica de Madrid, José Gisbert de la Rovira y Virgili de Virgili o Faraón Llorens de la Universidad de Alicante. Además, luego también pues, estuvo Alfredo Corel de la Universidad de Valladolid,
en otro webinar que lo incorporamos dentro de una acción más completa que voy a contar ahora. Estos webinars ya habíamos evolucionado, ya eso de pasar lista porque tenemos solo 200 plazas, ya no, yo lo difundo en abierto, ya se emite por YouTube, han quedado grabados estos webinars a día de hoy, alguno merece la pena, pasada la pandemia, merece la pena todavía a día de hoy seguir dedicándole un ratito a verlo. Y luego sacamos de aquí, de este quinto, ¿para qué? Para crear, pues lo que comentaba antes, el evento Conversación Casusal. ¿Qué consiste el evento Conversación Casusal? En plan, sí, aquí en los webinars a nivel nacional, pues sí, unos expertos, muy buenos ellos, pues nos cuentan su experiencia y el aprendizaje, sí, pero realmente, ¿cómo paso esa teoría, por decirlo de alguna manera, a mi día a día? Pues entonces lo que hicimos fue, en las conversaciones Casusal, pusimos una microconferencia, que aquí es donde viene la colaboración del profesor Alfredo Corel, y luego lo que hicimos fueron pues, pequeñas salas de debate por ramas de conocimiento. Y en cada sala de debate lo que buscamos fueron profesores de la Universidad de Salamanca que contaran su experiencia. Es decir, profesores que, por decirlo de alguna manera, habían superado el curso 19-20, habían superado esos primeros años de la pandemia y contaban cómo. Para luego, posteriormente, generar. Ahora sí, ahora todas las herramientas. Ahora, por ejemplo, estoy aquí en Zoom y tendríamos la opción de crear grupos. En aquel momento yo me acuerdo que estaba en la parte técnica, yo me recuerdo con 7 sesiones de Google Meet a la vez abiertas, siendo de una a otra, para controlar lo que a día de hoy se puede hacer por trabajo en grupo. Entonces lo que generamos fue pues, 7 zonas de debate en donde el profesor podía compartir sus experiencias, lo que había vivido durante el curso, con compañeros de su misma rama de conocimiento. Ahí ya no es comparto con un experto, ya no es a nivel teórico, ya no es a nivel conferencia, ya no es un webinar general, no. Ahí ya es el profesor que está en el aula de al lado, ¿qué ha hecho? El profesor que tiene las mismas preocupaciones que tiene incluso también mismos alumnos. Porque esto pasa muchas veces que sabemos lo que están haciendo profesores que a lo mejor tienen más difusión y más bombo en la otra punta del mundo y no sabemos lo que hace el compañero en el aula del lado. Entonces, este evento pues, nos permitió reflexionar sobre ello. Aunque no tenga que ver nada a cuenta como ello, puedo comentar que a finales de este mes haremos el segundo evento Conversaciones CAS-USAL y lo haremos de modo presencial para poder quedarnos con la idea, pero en formato de vernos las caras también. Y aquí llegamos otra vez, vamos a hacer como un flashback, volvemos al pasado, vamos a volver otra vez al 12 de marzo y yo le paso el control a Alicia. Tiene el micro silenciado. Sí, sí, sí. Vale. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Pablo. Y ahora reiniciamos, ¿no?, la secuencia y volvemos a ese punto en el que la universidad cerró, ¿no? En el caso de la Universidad de Salamanca, ese 12 de marzo, ese día tenía un curso de formación del profesorado en el que daba docencia por la tarde, se canceló y bueno, pues pasamos a lo que era ver qué iba a pasar, ¿no? Entonces, desde el otro punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista de ponerse manos a la obra e intentar solucionar, ¿no?, y apoyar en lo que se pudiera pues, a las personas que estaban tomando decisiones, que estaban coordinando, como es el caso de Juan Pablo, pues nos ponemos en el contexto de que bueno, la universidad cierra, se suspenden las clases, vamos a volver a contextualizarnos, ¿no? Y se plantean como 2 fases, ¿no? Hay 2 fases que además a nivel de artículos y si leemos sobre la pandemia, pues varios autores las diferencian, ¿no? Que es una primera fase donde con urgencia tenemos que adaptarnos y sobrevivir a este cambio radical de un día para otro, literalmente. Y luego una segunda fase donde, bueno, pues se toman ya decisiones más a largo plazo, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no?, pues la Universidad de Salamanca pues nos dio herramientas, ¿no? Nos dio herramientas en un tiempo, vamos, impensable, ¿no? La toma de decisiones que se hizo fue en ese mismo fin de semana. Ese sábado, nos vamos un jueves, ese viernes, sábado y domingo estuvieron trabajando a nivel de vicerrectorados para tomar decisiones sobre pues, una serie de pautas que nos iban a poder dar y que nos iban a poder lanzar a toda la comunidad universitaria
para apoyar esa adaptación que había que hacer hacia pues, el uso de la tecnología en el aula, porque no podemos olvidar que hoy estamos aquí, UNIR es una universidad a distancia, pero en la Universidad de Salamanca la formación online era mínima. Entonces, había muy pocos máster que se impartieran online en aquel momento, el número era bajísimo, ninguna de las formaciones presenciales de grado que se llevaba a cabo era online a nivel de grado. Entonces nos vemos en una situación, como muchas otras universidades, que pasamos del todo a la nada, ¿no? Y en este planteamiento, pues la universidad crea un plan alternativo de trabajo, ¿no? Llegan a una serie de decisiones, de recomendaciones y nos plantean como 3 grandes escenarios a las personas que estábamos en la parte de la docencia. Nos plantean el escenario de tú ya tienes la asignatura virtualizada a pesar de que tu docencia sea presencial. Entonces tú ya incorporas el campus virtual, ya lo sabes utilizar, lo has usado durante los años que llevas impartiendo docencia y entonces pues en tu perfil lo que te podemos dar es una serie de recomendaciones adicionales. Se te sustituyen las clases presenciales y nos recomiendan utilizar Blackboard como aula virtual para seguir el desarrollo de esas clases, ¿no? Y que respetemos los horarios habituales. Muy importante porque si no te solapabas con la programación que tuvieran otras personas dentro del grado, dentro del programa académico. Y también, bueno, pues nos informan de que podremos ser autónomos, pero que siempre tendremos esas guías y siempre había un soporte en caso de que tuvieras dudas. Pero tenemos que pensar que el soporte que había en la Universidad de Salamanca era principalmente en el campus virtual. El campus virtual no era una universidad online, por tanto el soporte pues, era capaz de atender las incidencias y las preguntas de los 3.000 docentes que formamos parte de la universidad, pero en este momento éramos 3.000 docentes con dudas queriendo preguntar a las personas del campus virtual, ¿no? Entonces ahí es donde se enmarca lo que contaba Juan Pablo, esos webinar, esa necesidad de dar soporte más allá del soporte que ya existía. Luego sale otro de los escenarios que es, bueno, yo uso el campus virtual, uso la plataforma Moodle, uso Studium, pero lo uso únicamente para colgar mis PDFs. Entonces, si solo lo uso para colgar mis PDFs, no lo he utilizado nunca para ningún tipo de docencia en línea, no sé sobre metodologías de docencia online, bueno, pues te daban otra serie de pautas. Esa recomendación de, bueno, no sustituyas todas tus clases presenciales por docencia síncrona a través de herramientas de videoconferencia, sino pues elabora píldoras de vídeo cortas. Aquí viene el primer problema. ¿Cómo elaboras píldoras de vídeo educativas si nunca has elaborado píldoras de vídeo educativas? Y bueno, pues también se identificaba como un escenario donde se iba a requerir más soporte, más apoyo para poder llevar a cabo estas acciones de virtualización. Y luego el tercer escenario, pues es muchísimos docentes no utilizaban el campus virtual, no utilizaban Studium en su docencia, ni siquiera como repositorio de contenidos. Eso significa que seguramente en muchos de los casos nunca habían accedido al campus virtual, aunque todos y todas tengamos cuenta, nunca habían accedido y entonces pues eso era un problema adicional a abordar, que era romper esa brecha digital que existía frente al uso de las tecnologías que ya existían y estaban institucionalizadas. Entonces, en este escenario pues se identificaba la necesidad de dar mayor soporte a este grupo de personas que estaban trabajando por primera vez con un campus virtual. Además, en esta primera fase de adaptación, a nivel general en la universidad proporcionaron una serie de pautas generales de planificación, comunicación, unas pequeñas pautas de grabación de píldoras de vídeo, de cómo gestionar las clases síncronas, entre cuyas recomendaciones estaba no hacer clases síncronas de 1 hora, porque se puede hacer muy duro a un alumno o una alumna estar durante 5 o 6 horas al día conectado a una sesión síncrona. Tutorías, cómo hacer la evaluación, pero todo esto eran pautas muy generales
que además dentro del contexto universitario cada facultad, cada grado pues tiene sus peculiaridades, sus necesidades. Entonces, en ese momento de tenemos unas pautas generales, pero que, bueno, pues son unas pautas, ¿no? Es como cuando tu madre o tu padre te da la receta de cómo hacer la tortilla y lo que te dice es, pues cortas las patatas para tortilla de patata. Entonces, ¿qué es eso? O le echas un poquitito de sal. ¿Cuántos huevos? Pues echas el cálculo respecto a las patatas, ¿no? Porque esas pautas son, bueno, de las personas que ya saben utilizar y ya saben abordar el problema, pero lo difícil es luego llevarlo y asentarlo en tierra. Y aquí es donde ocurre que bueno, pues, el equipo virtual del campus, el equipo del campus virtual estuvo durante todo el periodo de confinamiento trabajando al 400%, podríamos decir. Luego, cuando hable de la tecnología, os cuento un poquito más cómo se solventó uno de los grandes problemas. Y entonces, 15 de marzo, domingo, nos escribe el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, contacta concretamente al delegado del rector para la docencia, que es también el director del grupo de investigación GRIAL en el que nos enmarcamos Juan Pablo y yo, y le pide ayuda básicamente para esas pautas generales, pues asentarlas y crear un espacio de apoyo dentro de la facultad para todo el profesorado que conforma el claustro docente de la facultad, buscando facilitar. Entonces, en este sentido, pues ahí es donde entro yo en juego por primera vez. Pensar, esto fue el domingo, 3 días después de ese jueves que nos confinan. En ese momento lo que se plantea es, creamos un espacio virtual en el campus virtual. Primera barrera, aquellas personas que no hayan utilizado nunca el campus virtual. ¿Cómo les hacemos llegar a este espacio? Bueno, pues se mandaron emails desde el decanato, pues dando pautas, dando indicaciones para que, bueno, pudieran incorporarse a este espacio. Hacía falta un lugar online donde poder comunicarse, y crear un grupo de WhatsApp no es una solución. Entonces, en este sentido, pues se crea este espacio muy enfocado a la autoformación, podría decirse el SPOC 0.1, versión 0.1, una versión beta de lo que luego fueron los SPOC, pero una versión hecha muy rápido. Ese mismo domingo se creó el espacio y se grabaron una serie de píldoras. Más que se grabaron, grabamos, Francisco y yo, una serie de píldoras educativas para organizar esto. Y además no era solo un apoyo de autoformación o de resolución de dudas, sino también un espacio para mostrar desde la Facultad de Ciencias que las personas que estaban cada uno en sus casas no estaban solas en esta adaptación que había llegado de repente, ¿no? Que desde la facultad pues estaban apoyando en la medida de lo posible. Se trataba de un espacio, este no es de las cosas que luego hemos reutilizado, se trataba de un espacio que básicamente intentaba recordar los pasos principales para empezar a usar el campus virtual institucional. O sea, era la herramienta que debería todo el mundo incorporar dentro de su plan de docencia online. Entonces, pasos básicos, desde hacer login hasta pues, crearte tu primer curso y organizarlo un poquito. Entonces, pasos básicos que hasta el momento pues, había habido formaciones en los planes de formación docente que ahora coordina Juan Pablo. Por supuesto, hay cursos de formación para esto. Pero ocurre que esos cursos de formación no siempre va toda la comunidad universitaria y no va precisamente la que no quiere utilizar el campus. Entonces, en este momento tocaba romper esa brecha. Y además, este espacio tenía una serie de píldoras. Eran vídeos cortitos, 5, 6, 10 minutos, nunca más de 15 minutos, para explicar de manera visual pues, cómo se utilizaban las herramientas. Eran píldoras de vídeo en formato tutorial. Y luego, cómo crear esas clases presenciales online mediante videoconferencia. Ese fue el otro bloque de píldoras. ¿Por qué? Porque muchas personas en ese primer momento no se planteaba que la evaluación fuera a ser online. Estamos en el momento de nos adaptamos. No iba a ser evaluación online, había un conjunto del profesorado que pensaba que volvíamos en Semana Santa, después de Semana Santa, a la formación presencial.
y entonces pues no veían esta necesidad de tener que utilizar videoconferencia en algún momento. Entonces se plantea y de tal manera se da soporte a esas pautas que daba la Universidad de Salamanca de manera general. Se crearon en ese domingo, son vídeos que no podemos decir que son profesionales, no son como las píldoras que luego Juan Pablo nos encargó, son vídeos en los que, bueno, pues de la forma que pudimos, nosotros ya habíamos grabado vídeos educativos, píldoras de vídeo, pero bueno, en este caso pues es una cosa de emergencia. En ese domingo, ¿no? La anécdota que siempre cuento es que yo ese domingo fue el día que me empezaron los síntomas de la COVID-19, entonces yo me la debía haber cogido los días previos y ese día fue el día que empecé a tener fiebre, entonces mi voz va quebrándose a lo largo de los vídeos, a lo largo que pasan las horas, y estuvimos grabando entre Francisco y yo todas estas píldoras, que además pusimos en abierto, porque no se nos ocurría hacerlo de otra manera. Nosotros compartimos todo y tenemos esta filosofía, como Juan Pablo indicaba, con el portal de formación e innovación, esta filosofía de todo Open Education, entonces todo en abierto, y las píldoras que grabábamos de manera express pues podían servir a otras personas que no fueran directamente de la Universidad de Salamanca, como por ejemplo la de Google Meet para grabar reuniones y grabaciones de material. No estábamos reinventando la rueda, solo intentábamos acercar algunas cosas sencillas al público de la comunidad universitaria. Sorpresa, sorpresa, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la gente, más allá de lo que era la Facultad de Ciencias, empieza a compartir nuestros vídeos por Twitter, empieza a compartir la lista de reproducción en Twitter y empezamos a tener una cantidad de visualizaciones. Nuestro canal de YouTube era, vamos, casi no subíamos nada, no lo utilizábamos prácticamente nada, y en ese momento he querido marcar ese día, porque os he dicho que lo hemos grabado un domingo. El lunes estaba disponible el espacio del curso y ese mismo lunes empieza a haber pues, una gran afluencia. Teníamos por primera vez herramienta de videoconferencia institucional, más allá de Google Meet, Blackboard en particular en aquel año, y entonces la gente no había utilizado Blackboard porque no estaba disponible previamente. Así que es uno de los vídeos que se va viendo que se usa más. Pero los vídeos que más, esa línea azul, que más impacto han tenido y que siguen viéndolos muchísimas personas, vídeos que no eran profesionales, son vídeos muy cortitos que hicimos sobre cosas muy básicas como cómo utilizar Google Calendar para programar tus reuniones en Google Meet, o en su momento cómo activar el subtitulado en Google Meet para reuniones en inglés. Esta imagen previa muestra como esos primeros 2 meses, del 15 de marzo al 15 de mayo, donde bueno, pues tenemos una serie de picos representativos de que los vídeos que hicimos fueron útiles. Esa es la conclusión de esta diapositiva. Y por otro lado, pues he sacado de lo que fue desde ese 14 hasta que acabó el curso más o menos en junio, la cantidad de personas que vieron estos vídeos y que demostraba claramente que había una necesidad de crear unas píldoras educativas que dieran soporte a todos estos conocimientos, ¿no? Porque muchas veces la misma persona veía el vídeo una y otra vez. Entonces, en este contexto es donde nace todo lo que Juan Pablo propone para resolver la problemática, ¿no? Existía de verdad la necesidad. Llegamos entonces a final de curso con las conversaciones casusal. Juan Pablo lo ha hablado desde el punto de vista de organización, yo os lo comento desde el punto de vista de participante, aunque también moderé, pero de participante. Como participante, lo que esto nos dio es un espacio para estar juntos, porque una de las cosas que más echaba de menos no eran las píldoras, se había salido del paso, había un portal de formación, había webinars, sino lo que se echaba en falta era compartir experiencias, ¿no? Esos momentos de café en la facultad contándote tus batallitas, resolviendo problemas que has abordado en el aula o que has tenido ese curso con problemas de implementar una metodología que otros años te funciona, pero esto llevado a lo grande, porque en este momento estábamos todos abordando una situación nueva. Entonces, ese es un momento de reflexión, es un momento de compartir, ¿no? Y de conectarnos. Y sobre todo también de conectar
con personas de otras áreas de la universidad que durante esos meses no habías estado conectando, porque se habían quitado todos los cursos de formación que había. Toda la formación que había del plan de formación docente de la universidad se había eliminado de presencial y solo se dieron online aquellos que nos ofrecimos así adaptarlo a online, que no fueron muchos. Entonces, faltaba, ¿no?, ese intercambio de ideas entre áreas que siempre es muy enriquecedor. Y llegamos a lo que sería el ecosistema tecnológico. ¿Por qué? Porque yo os he hablado de que Blackboard no lo teníamos hasta pues, comienzos de 2000, se estuvo negociando finales de 2019, esto ya hablo por lo que sabemos de trabajar con el delegado del rector, con Francisco José García Peñalvo. Cuando Francisco José García Peñalvo llega de delegado del rector, pues antes de que llegara la pandemia, pone sobre la mesa la necesidad que la Universidad de Salamanca tenga un sistema de videoconferencias a nivel institucional, más allá de utilizar Google Meet, que estaba incluido en las cuentas. En el caso de la Universidad de Salamanca, todo nuestro sistema de email va con las cuentas de Google. Entonces, partimos el curso 2019-2020 configurando y negociando estos contratos. Comenzamos 2020 con Blackboard Collaborate, unas semanas antes de confinarnos, y nos vamos al confinamiento con dos herramientas. Blackboard Collaborate, que nadie había utilizado en la Universidad de Salamanca, excepto aquellas personas que habíamos estado en otras instituciones dando docencia en línea. Seguimos con Google Meet, que la gente es la que más utilizaba y más se familiarizaba. Y a lo largo del tiempo esto ha ido cambiando, ¿no? En aquel momento también surgíamos con el campus virtual, Moodle, ese siempre se ha mantenido, siempre se ha utilizado como campus virtual de la Universidad de Salamanca, y también teníamos otras herramientas que quería destacar dos, Google Drive y Microsoft Teams. Microsoft Teams era la gran oculta, con las cuentas de la universidad también hay convenio con Microsoft y entonces también tenemos acceso a Microsoft Teams, pero no se había utilizado en ningún momento. Entonces surge la necesidad de empezar a crear espacios diferentes. Durante todo ese tiempo hemos pasado del confinamiento a un curso en el que hacía el modelo este rotativo, donde la mitad la tenías online, la mitad la tenías presencial. Seguía siendo necesario sí o sí tener el campus virtual, seguía siendo muy necesario tener una herramienta de videoconferencia y tenías la necesidad de tener algún elemento que, pues, que te permitiera gestionar documentos, gestionar trabajo colaborativo. Entonces teníamos ahí todavía Microsoft Teams y Drive. El gran cambio, videoconferencia. Esto Juan Pablo no lo ha contado, pero fue una de sus grandes decisiones, fue cómo apoyar ese cambio que hubo de videoconferencias. Juan Pablo ha hablado de los SPOC, de esa formación, de ese apoyo al profesorado, pero dentro de ese apoyo hubo un apoyo de transformación totalmente digital, tecnológica. Se cambió de tener Blackboard Collaborate a tener únicamente Zoom. Hubo un periodo, como en toda transición, hubo un periodo de transición en el que estuvieron las dos herramientas y luego a la par estaba la amenaza de que Google Meet nos quitaba minutos de nos quitaba las grabaciones, nos reducía el número de participantes en las reuniones, porque bueno, pues, las decisiones a nivel de presupuesto consistían en que si se pagaba por Zoom no se pagaba por Google Meet. Temas de decisión tecnológica que no solo afecta a la funcionalidad, sino también el tipo de servicios y los costos que supone para la universidad. Blackboard Collaborate no se quita porque se le antoje a alguien, sino que pasó en ese periodo de tiempo, pasó a facturar por minutos utilizados. Entonces, en una universidad pública y en cualquier universidad, estimar el número de minutos en plena pandemia que se iba a poder utilizar la herramienta de videoconferencia era imposible. Entonces, estimar que entraba dentro de los presupuestos del año era inviable. Y ese es el motivo, uno de los motivos por los que se pasa a Zoom. Entonces, se pasa a Zoom, hay una transición y todo esto siempre estuvo acompañado por el plan de formación docente que coordina Juan Pablo y también por esos SPOC, ese programa de SPOCs que se realizó desde el curso 2020-21. Y por otro lado, en cuanto a ecosistema tecnológico, y esto son cosas que nos han quedado de todo este proceso de transformación y adaptación, surgió otra necesidad. Llevábamos hablando de que había que hacer píldoras educativas cortitas para apoyar la docencia virtual en vez de hacer sesiones síncronas de 8 horas. Llevábamos hablando desde el comienzo, las primeras pautas que salieron ya lo mencionaban.
Pero, ¿cómo gestionábamos esos vídeos? Hay mucha reticencia a compartir en YouTube, pues por las políticas y los términos legales. Compartir en Drive no siempre funciona bien y no podían subirlo al campus virtual, no se podía subir. ¿Por qué? Pues porque el incremento de espacio en disco para gestionar eso pues será inmanejable. Y además, para que se vean bien los vídeos, al final lo que necesitas es tener unos buenos servidores de vídeo y de streaming para poder dar una calidad adecuada. Entonces, ¿qué decisión se toma en ese curso 2021? Bueno, pues tenemos que incorporar una herramienta que permita hacer de repositorio de vídeos. Y para eso se incorpora Kaltura, ¿no? Esta es otra de las decisiones que a nivel de equipo realizan, a nivel de equipo rectoral, siempre bajo la recomendación del delegado del rector y con la participación de Juan Pablo en todo ese proceso, que es incorporar Kaltura como herramienta de soporte para las píldoras educativas. Y con esto, aunque hay muchas más herramientas a nivel tecnológico, a nivel de ecosistema dentro de la Universidad de Salamanca, más o menos se cierra y se acaba de dar ese soporte, ¿no?, que hacía falta a lo que era la docencia en línea o la docencia híbrida, que es lo que nos ha quedado hasta el día de hoy, que ya se ha estabilizado como algo natural. ¿Qué aporta Juan Pablo como coordinador en este caso? Se vuelven a lanzar un programa de webinars, se crean SPOCs en los que hablamos de la herramienta Kaltura, se nos da una formación desde la propia herramienta y con esto, bueno, pues volvemos a interiorizar y a integrar una nueva herramienta dentro de lo que es la comunidad universitaria y que a día de hoy pues está siendo utilizada de manera natural por gran parte de la comunidad. Para terminar, poder pasar a las preguntas, ¿cómo no vamos a enseñar un SPOC? ¿Y qué SPOC voy a enseñar? Bueno, pues voy a enseñar uno de los SPOC en los que Juan Pablo pues, me involucró. Porque Juan Pablo decía, luego hablará mal de mí. Claro, tenemos que pensar que era un momento de emergencia. Entonces, Juan Pablo y el equipo tomaban las decisiones de un día para otro porque no había otra manera de tomarlas, no había más tiempo para debatir, para decidir. Entonces, cuando se deciden lanzar los SPOC y hacer las píldoras de vídeo no eran de hoy para mañana, como había pasado en ese domingo 15 de marzo, pero sí que eran de hoy para dentro de 15 días. Y grabar una píldora, que no es una píldora al uso, es una píldora ya grabada de una manera profesional, con micrófonos, con una serie de pautas, con un guión todo pautado, eso requiere tiempo, ¿no? Pero aún así, pues con todo el equipo al que bueno, pues nos pidió, porque nos lo pidió, no es que nos invitara, fue una petición directa, que nos pidió grabar gran parte de esos vídeos, pues bueno, pudimos abordar ese cambio, ese soporte de formación. Y una vez teníamos esos vídeos, se montaron los SPOC. Juan Pablo lo ha explicado perfectamente, pero hay que dar un matiz, que los SPOC, porque nosotros lo vemos como natural, pero los SPOC que se plantean en la Universidad de Salamanca no son los SPOC al uso. Normalmente el SPOC tiene el formato de un MOOC, donde pues no hay una gran interacción con el profesorado, con el equipo docente. Y en el caso del SPOC que hemos desarrollado en la Universidad de Salamanca, la presencia del equipo docente es muy activa, es decir, estamos realizando un acompañamiento desde el primer día hasta el último día. ¿Y cómo hacemos esto? Aparte de tener foros, apoyo en línea, hacemos 2 sesiones síncronas. Hacemos una sesión síncrona al principio y una sesión síncrona al final. Son como unas 2 semanas de curso. Esa sesión síncrona al principio se usa para presentar cómo se va a organizar el SPOC, resolver dudas y en algunos casos hacer algún tipo de dinámica. Y la sesión final se resuelven dudas y a veces pues, se da algún tipo de contenido, se hace algún tipo de discusión en función del profesorado, de cómo diseñó cada uno de los SPOC. Todos los SPOC se han dividido en varios módulos, entonces más o menos eran 3 módulos por SPOC. Cada uno de esos módulos abordaba una temática, en este caso os muestro uno que ha ido evolucionando con el tiempo, que son de los que se han mantenido hasta el día de hoy. Ese de Google Meet, Blackboard y Zoom, herramientas de videoconferencia, momento en el que estábamos sabiendo que metían Zoom, todavía seguía Blackboard y iba a seguir el resto del curso académico y todo el mundo utilizaba Google Meet desde el confinamiento. Entonces, es un curso que luego ha ido evolucionando, se sacó Blackboard, al final ha acabado siendo un curso
exclusivamente de Zoom, y eso ha sido una evolución, ¿no?, que ha sido coordinada desde Juan Pablo para ir cubriendo esas necesidades que se iban generando. Entonces, cada uno de estos módulos sigue todo un enfoque adaptativo. A veces en los MOOC se van abriendo los diferentes módulos pues por semanas y ya está. En el caso de los SPOC, como lo hemos planteado, es un enfoque adaptativo, cada persona va a su ritmo y cada vez que acaba un módulo hay un pequeño cuestionario sobre los contenidos del módulo y entonces se responde y es en ese momento, cuando supera ese cuestionario, cuando se le muestra el siguiente módulo. Si no superas los 3 módulos, no se te abre la tarea final, y si no superas los 3 módulos y la tarea final, no superas el curso, ¿no? Entonces, en este sentido, pues cada profesor, cada profesora iba realizando el curso a su ritmo, pero sí que les proporcionábamos unas pautas, unas recomendaciones, ¿no?, en esa primera sesión. Aquí podemos ver las pautas del SPOC, herramientas de videoconferencia. Creo que esta es la primera edición que hicimos, primera o segunda. Bueno, pues ¿en qué momentos, no? ¿Cómo te recomendamos? Pues si quieres que todo te vaya bien y llegar a tiempo a todas las entregas, hazte el primer módulo en 3 días, el segundo en otros 3, el tercero en otros 3. Los cursos siempre están abiertos los fines de semana y los días festivos, pero por política pues no les decimos que trabajen en día festivo o fin de semana, aunque luego pues muchas personas trabajamos esos días en estos cursos. Entonces nosotros estábamos disponibles, pero no les recomendábamos que tuvieran que trabajar esos días. Y de esta manera pues hemos tenido un éxito altísimo en la realización de los cursos. Además, todo esto se ha configurado en el campus virtual. Aquí enseño el campus virtual de 2021. Pues vemos un poco el formato de todos los SPOC, era así. Cada módulo tenía sus vídeos, los vídeos estaban alojados en YouTube. No hacíamos seguimiento de que vieran los vídeos, nosotros asegurábamos que habían adquirido los conocimientos con el cuestionario. Las sesiones síncronas de acceso, en este caso una era en Blackboard y otra era en Zoom, para ir incorporando el uso de dicha herramienta. Y luego otro ejemplo, que es el de píldoras educativas, que este sigue tal cual hasta día de hoy, y por eso también lo cuento. Siguen también otros muchos, como el de cuestionarios dentro del campus virtual, un curso muy demandado y con un nivel de expertise, de profundizar en el uso de manera como un experto dentro de los cuestionarios muy amplio. El de píldoras educativas, lo mismo, 3 módulos. ¿Cómo grabarlas? ¿Cómo gestionarlas? ¿Qué ha evolucionado en este curso? Pues que este año contamos también Kaltura dentro de esas herramientas, ¿no?, de cómo gestionar. Y en este caso, pues mismo espacio, campus virtual del curso 21-22, mismo espacio con los módulos y con la actividad final, ¿no?, que se va abriendo a medida que vas avanzando en los módulos. ¿Por qué, si os dais cuenta, los 2 espacios del campus virtual son diferentes? El gran problema, que os lo he mencionado pero no os lo he contado, el gran problema, y con esto cerramos, que ocurrió durante el confinamiento es que el campus virtual no estaba pensado para que se conectara toda la comunidad universitaria a la vez. Entonces, el campus virtual funcionaba bien si tú más o menos lo utilizabas para recursos. El problema era cuando había una fecha límite de entrega o querían hacer un cuestionario en un periodo de tiempo, una prueba de evaluación en un periodo de tiempo muy delimitado. Entonces, durante todo el confinamiento, desde el equipo técnico, desde el CEPE de la Universidad de Salamanca y con la parte de coordinación, estuvieron gestionando a nivel técnico para que el campus soportara el mayor número de usuarios posible, en ese momento unos 200, si no me equivoco, y gestionaban los horarios, cómo cada asignatura podía hacer entregas o momentos de pico de uso del campus virtual. Esto llevó a una decisión a lo largo de los siguientes años, y es que todos los veranos el campus virtual se actualiza a la nueva versión, se asegura, se mejora funcionamiento, rapidez, accesibilidad, y entonces todos los años partimos con un campus nuevo desde cero, que además tienes acceso y te importa tus cursos preparados del año anterior. Entonces vas manteniendo un repositorio de campus virtuales previos, pero inicias todos desde cero. Esto es una decisión que se tomó porque en los campus virtuales muchas veces
el profesorado dejamos cursos que ya no usamos o vamos subiendo materiales que ya no utilizamos. Y entonces, al final, esto hace que a nivel de organización del campus tengas muchas cosas que no utilizarías, que ocupe mucho espacio, que no sea óptimo. Entonces, eso fue otro de los resultados que nos ha dejado esta transformación digital, que ha tenido sus más y sus menos, que hay muchas cosas que se podrían mejorar, pero que bueno, pues nos ha dejado ciertos aprendizajes de cosas que no volveríamos a hacer y de cosas que nos han permitido aprender. Y con eso termino la presentación y doy paso a las preguntas, que ya me pasa un poquito. A ver, bueno, muchas gracias. Ha resultado súper interesante. Tengo un montón de preguntillas por aquí anotadas, pero quiero empezar mientras las personas que conectan... Ah, bueno, ya se me han colado. Ahí, mira, Olivia pregunta, aunque ya se puede dar clase normal, ¿hay profesores que mantienen algún formato digital en su asignatura? Al final, la Universidad de Salamanca es una universidad presencial. Entonces, si lo mantienen algo, es como complemento a las clases presenciales. Pero eso es una cosa que quedó clara desde el rectorado y todos los decanos han insistido y todos. La Universidad de Salamanca es una universidad presencial, entonces las clases volvieron a la presencialidad. Y si fuimos pioneros también quizá en las primeras universidades que cerraron, también creo que fuimos pioneros en las primeras y dijimos, no, volvemos a la presencialidad después de pasar ese año de cambiando turnos y dijeron presencial. Entonces, hombre, alguna cosa queda, algunos recursos quedan. Yo personalmente, sin un ejemplo, pues vídeos, muchas píldoras que se grabaron de correcciones de prácticas, pues que siguen quedando, aprovechando. Y seguro que si tenemos datos de manejo y de transferencia de datos en el campus de antes de la pandemia y la actualidad, seguro que hay mucho más movimiento. Pero no, en principio no. Sí, además, lo que sí que se mantuvo, lo que hace mucha gente es, por ejemplo, tutorías, a veces se siguen haciendo en línea, pero las docencias sigue siendo presencial. Pero sigue habiendo necesidad, las píldoras de vídeo, como dice Juan Pablo, que hicimos, las seguimos utilizando porque es material educativo. Y sigue habiendo mucha demanda en los cursos de píldoras y herramientas de Zoom. Entonces, aunque no sea para las asignaturas, pero sí que ha habido una pequeña transformación hacia esa digitalización, no en la docencia, porque somos presenciales, pero sí en las cosas que te pueden apoyar a esa presencialidad. Y entonces, porque he visto que en la Casusal teníais, creo que 2 charlas sobre metodología. O sea, ¿cómo enfocáis eso? Quiero decir, si dejáis la parte online, ¿para qué? Es que no sé cómo preguntarlo de manera que suene más bonito, pero ¿para qué sirve enseñar la metodología? Quiero decir, si se hace sobre eso, entiendo que, pues con esto a lo mejor que me estás diciendo, ¿no? Pues sí que algunas partes metodológicas sí se han integrado, ¿no? Es que, claro, a ver, una cosa es que la docencia sea presencial y otra cosa es que tú uses metodologías de clase invertida, aprendizaje basado en proyectos y cualquier metodología activa que al final tú necesitas el campus virtual. Claro, en la Universidad de Salamanca el campus virtual es eje central de los procesos de formación, ¿no? en gran parte de las asignaturas. Entonces, la metodología en sí, aunque no estemos en docencia online per se, pero sí que el uso de pues, ese tipo de metodologías activas que implica al final tecnología y campus virtual, pues por supuesto se fomenta mucho. Seguro que Juan Pablo puede matizarlo más. Sí, quizá como ejemplos, por ejemplo, ejemplos concretos, Kaltura. Kaltura es una herramienta que no fue de las primeras, como ha comentado Alicia en la historia, no fue de las primeras recursos que tuvimos, pero llegó un momento que a partir de una necesidad surgió. Yo conozco experiencias que, por ejemplo, en las Casusal, segundas Casusal que vamos a hacer ahora este año, ya no es solo compartir, como las primeras que fueron compartir supervivencia. No, ahora ya es compartir beneficios. Ya sería lo que quizá la diferencia de la primera casusal a la segunda es que la primera fue compartir supervivencia.
casi era como los programas estos de la tele que salen de a ver cómo sobreviven en el campo, oye, y ves uno para ver otro. No, ahora ya no, ahora ya yo creo que cambia porque es compartir buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, yo sé experiencias de profesores que a partir de Kaltura ellos aprendieron a manejar Kaltura y dijeron, oye, esto es un recurso muy interesante que creo que mis alumnos deben manejar, y a lo mejor profesores que antiguamente hacían, antiguamente me refiero a antes de la pandemia, hacían exposiciones de trabajos de sus alumnos en un formato tradicional, ahora les piden a sus alumnos exposiciones de trabajos con vídeos con Kaltura subidos al campus. Sí, es que además, particularmente en el curso de píldoras educativas, nosotras, porque éramos 2 docentes, nunca lo enfocamos en te lo estamos dando para que lo uses ahora en formación online solo, sino que siempre todo se enfocaba desde los 2 puntos de vista, porque sabíamos que eso era algo temporal. Entonces, recomendaciones para cuando creas píldoras, pues también cuando tu docencia es presencial. El uso de Zoom, herramientas de videoconferencia, bueno, pues a lo mejor se te transfiere a otro tipo de actividades, no a tu docencia directa, ¿no? Pero a lo mejor sí, pues por ejemplo, Microsoft Teams, nosotros lo seguimos utilizando en una asignatura como herramienta para las tutorías. Y entonces nosotros todas las tutorías las hacemos por el chat de Teams o por videoconferencia en Teams, a menos que el alumnado solicite algo muy presencial porque lo prefieren, pero si no lo hacemos por ahí, y eso no implica que no hagamos la docencia presencial, claro. Entonces, digitalización no implica necesariamente tener que migrar la universidad a online, ¿no? ¿Eso es lo que estamos diciendo? Podríamos decir que sí, pero es un dato muy sorprendente, que a lo mejor uno de los errores de los que personalmente partió el equipo y partí yo personalmente es el hecho de quizá yo soy joven realmente, no llevo muchos años aquí, a lo mejor creo que hago este año 12 años ya como profesor, y daba por hecho que todos los profesores tenían su asignatura, su parte digital, por decirlo, en el campus virtual. Y cuando surge la pandemia y me doy cuenta de la cantidad de profesores que hay que no usaban el campus virtual para nada, o como ha dicho Alicia, solo lo utilizaban, esos 2 casos que había, tengo digitalizada la asignatura, que realmente es simplemente cambiar la forma de contactar con los alumnos. Había profesores y un gran número que no utilizaban para nada el campus virtual. Eso sí que no tenían ningún tipo de digitalización de la enseñanza. Para ellos era tradicional. Podía no existir perfectamente el campus. Hubo hasta otros que lo utilizaban directamente, que sinceramente decían, oye, es que realmente no me afecta, tengo todo preparado. Pero eran muchos los que no utilizaban el campus virtual, y fue una de las primeras sorpresas que me llevé yo. Y ahora, bueno, no sé si tenéis algún estudio, pero bueno, a lo mejor por sensaciones, ¿qué os parece? ¿Cómo da la sensación de que ha crecido el número de profesores que se utilizan el campus virtual? Puedo decirte la versión optimista. Yo ahora mismo pensaría que sí, que más. Pero después de la decepción que me llevé en su momento, pues hombre, yo creo que sí. Y es que además ahora quizá también hemos dado más visibilidad nosotros a las herramientas. Y dentro de estas cosas malas que nos puede haber, a partir de lo malo, las cosas que hemos aprendido, buenas prácticas. Y al final, yo soy de la persona que defiende de todo esto el uso de la tecnología, tiene que mantenerse siempre que nos provoque una mejora, que nos aporte un valor añadido, como decían algunos autores de referencia. Y hay muchas herramientas que nos aportan ese valor añadido. Entonces, quizá a partir de la pandemia, viéndolo de una visión positiva, ya no es utiliza el campus virtual porque sí, no, ya es utiliza el campus virtual porque te he demostrado cómo hay herramientas y cómo te puedes beneficiar de ello. Y a día de hoy, claro, a un profesor a lo mejor de estos que estaban en su momento, que no utilizaban el campus virtual, tú le decías que empezara a digitalizar su enseñanza y te decía, ¿para qué? Si llevo tanto tiempo haciendo así. Pero al final, aunque tengas una visión más tradicional de la enseñanza, nadie es tonto. Y si te dicen, oye, que esto con este poco esfuerzo vas a conseguir esta gran cantidad de mejoras, pues al final todo el mundo va a ir. Sí, el uso se vio mucho, no exactamente en el campus virtual, porque no me he mirado me dieron acceso a las analíticas de Google, pero no las he mirado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando se integró Zoom, se pasó de Blackboard a Zoom, se fue haciendo también por fases. Entonces hubo una primera fase una primera fase de pruebas hasta que sacas el contrato a licitación y todas esas cosas.
donde había 100 cuentas. Entonces, estas 100 cuentas se llenaron enseguida con las formaciones que estábamos haciendo. Y cuando comienza el curso, hubo unos problemillas con la licitación y tardó un poquito más y se iban llenando las cuentas. Es decir, la comunidad, los 3.000 profesores de la Universidad de Salamanca, a lo mejor no los 3.000, pero un porcentaje mucho mayor que los que habían estado utilizando o sin utilizar herramientas de videoconferencia, empezó rápidamente a querer tener la cuenta, a querer hacer login con su cuenta de la USAL en el espacio institucional de Zoom, ¿no? Entonces ahí sí que se vio una alta demanda, ¿no? Entonces eso sí que es a número de cifra, eso ocurrió así, ¿no? Y también se sigue viendo porque sigue habiendo gente que se inscribe a estos cursos del plan de formación, cuando en aquel momento con los SPOC, además ahora no engañamos en el plan de formación, se ve que son los SPOC mismos que siguen, en aquel momento yo juraría que pasarían por mí bien a gusto unas 400, 500 personas en el curso de herramientas de videoconferencia y siguen inscribiéndose personas a los cursos y pasó lo mismo con los cursos del campus virtual y sigue habiendo personas nuevas dentro de la comunidad que se siguen inscribiendo a estos cursos, ¿no? Bueno, pues entonces ya como es verdad que nos hemos pasado un poquito del tiempo y tampoco quiero entretener mucho más, yo quisiera cerrar con un par de frases. Una es, la Universidad de Salamanca es una universidad presencial y sin embargo hay digitalización y, como ha dicho Juan Pablo, pues nadie es tonto, ¿no? Si se ve que te ayuda, pues ¿por qué no lo vamos a utilizar, ¿no? Y entonces, un poco me quiero quedar con esas reflexiones, ¿no? Que cuando hablamos de digitalización no estamos empujando a que la gente se ponga online, sino que es eso, ¿no? Sacar los beneficios que podemos obtener de la tecnología y aplicar diferentes metodologías, como nos apoyamos en la tecnología para esas metodologías que ya existen desde hace mucho tiempo. Y bueno, y terminar, por supuesto, dando las gracias y nada, a ver si pronto podemos coincidir con un café. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias a vosotros por habernos invitado, daros este espacio y gracias a los asistentes que nos han estado aquí escuchando y a los que luego nos escuchen en línea. Muy bien. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, en Salamanca estamos. Muy bien. Pues nada, un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.